Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de formación ejecutiva de lo que es la formación para recursos humanos. En este caso, sí, bueno, mi nombre es Débora, soy docente del instituto, como saben, y en este caso, sí, lo que vamos a tratar de brindarles o de brindarle, en este caso yo, es como siempre les digo, una breve reseña de lo que abarca la clase 3, que es parte de este primer módulo, del primer módulo, y sepan ustedes que después amplían con la bibliografía. ¿Sí? Bien, dicho esto, Eh, el perfil profesional en la empresa de hoy, ¿sí? Bien. Eh, a ver, sean las mejores empresas o no sean las mejores empresas, ¿sí? Eh, como uno es exigente, ¿sí? También lo son a la hora de elegir y seleccionar el personal las empresas, ¿sí? Esto es una realidad, ¿sí? Eh, a ver, cuando el Departamento de Recursos Humanos se dispone a buscar una persona para un puesto, ¿sí? Hay un montón de ítems, ¿sí? Que evalúan las personas que están capacitadas para ello y eh, hay aspectos que son visibles de los que evalúan, ¿sí? Y aspectos que no, ¿sí? Eh, Muchas veces nos vamos a encontrar cuando vamos a una entrevista, ¿sí? Con que nos hacen preguntas, aquí menciona raras, capciosas, son preguntas, sí, pero como en lo general, sí, quienes toman las entrevistas, sí tienen una mirada más profunda, porque están capacitados para ello, pueden ver un poco más y prestar atención a otras cosas, porque sabemos que a través de gestos, actitudes, miradas y demás, nuestro cuerpo habla mucho más a veces de lo que decimos cuando hablamos, ¿sí? Bien, entonces, tengan presente esto. A la hora de elegir una empresa, toma en cuenta, por supuesto, con el currículum en mano y lo que está allí descripto, pero también se hace una observación de todas estas cuestiones que nosotros podemos ya saber, ¿sí? Porque podemos tener este, la información y el acceso de lo que evalúan, pero no podemos actuarlo. ¿Se entiende? Vieron que muchas veces sabemos que hay dibujos clásicos que nos piden que se dibujen en una entrevista o hay preguntas clásicas y uno por ahí dice, bueno, sí, hay que hacerlo así, por ahí hasta puede buscar hasta cómo hacerlo como para que sea correcto, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, no es así, no es tan fácil de truncar, ¿verdad? Primero que, bueno, no es el ideal, ¿sí? Siempre uno trata de manejarse de manera genuina y además de ello, la realidad es que las personas que están ávidas en el tema también se dan cuenta y lo perciben, ¿sí? Así que esas características de nuestra personalidad que afloran, por supuesto, este, cuando nosotros hablamos o cuando nosotros nos expresamos y demás, pueden ser evaluadas y, por supuesto, no vamos a modificar cómo nos perciben, ¿sí? Bien. Eh, Dicho esto, este, ¿qué me interesa más que sepan, ¿sí? Bien. Eh,
Acá en este, por ejemplo, en esta diapositiva nosotros vemos, a ver, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Uno dice, por ejemplo, ¿no? Eh, llega un candidato con un perfil profesional excelente, ¿no? Una muy buena formación académica, por lo que uno puede llegar a ver, una buena experiencia laboral, etcétera. Pero hay muchas veces, este, que también se ponderan otras cuestiones, ¿sí? Y a veces no son menores, ¿sí? Como por ejemplo la imagen. ¿Mm? Bien. ¿Por qué? Porque también habla de uno, ¿sí? Y no hablo de requisitos de belleza, ni de prendas caras, ni mucho menos, ¿sí? Hablo de que es importante a la hora de ir a una entrevista de trabajo, porque también se evalúa, que la persona esté vestida, higienizada, ¿sí? Eh, de una manera acorde, ¿sí? Eh, reitero, no estoy haciendo hincapié en cuestiones eh, estéticas superfluas, ¿sí? Sino que estoy haciendo hincapié en cuestiones que hacen a que al candidato que vamos a seleccionar, por lo menos en apariencia sea una persona de aspecto prolijo, correctamente vestido, aseado y demás. Este puede ser con lo más sencillo, pero sí que tenga estos requisitos, ¿sí? A ver, vamos a decir, este no es apropiado llegar así despilfarrado en cuanto al aspecto, ¿sí? O con todos los pelos parados, por ejemplo, a una entrevista de trabajo. No es lo mejor para nosotros, ¿sí? Si queremos aspirar a conseguir un empleo. Mejor si nos peinamos, mejor si nos buscamos, aunque sea de una de cualquier índole de marca y demás, un atuendo prolijo, ¿se entiende? Es decir, para ir recopilando lo que les vengo diciendo. Cuando una empresa busca un empleado, va a tener en cuenta aspectos de su personalidad, ¿sí? Y esto se ve a través de cómo uno se manifiesta, ¿sí? Este lenguaje no verbal que uno tiene y que dice mucho, ¿sí? La apariencia, ¿sí? Todo esto además de la formación profesional, ¿sí? Que es importante. Pero estos otros aspectos también lo son. ¿Por qué? Porque de última hay cosas que en lo profesional se pueden pulir y mejorar. Pero si hay una cuestión de la característica de la personalidad del sujeto, que ya vemos que tiene un perfil que va a ser una cosa desafortunada, aunque sea, por decirlo en un término coloquial, un cráneo, y no, mejor no comprar un problema. ¿Se entiende? Esto lo digo porque sirve para aquellos que se están formando con la diplomatura en recursos humanos y tienen que tener en cuenta ciertos aspectos, ¿sí? Para los cuales después hay bibliografía, ¿sí? Es decir, no van a ser psicólogos, ¿sí? Por eso tampoco, pero sí van a tener que leer y saber ciertos puntos a evaluar que no todos saben, ¿sí? Tienen libros y bibliografía sobre lenguaje no verbal, sobre comportamiento y conductas, etcétera. Todo eso es conocimiento que se tiene que incorporar porque a la hora de eh, interactuar con una persona puedo sacar mucha información, ¿sí? Y no es un tema menor, como les digo. Bien. Eh, Otra cosa más que es interesante, fíjense, porque aquí lo que a mí me interesa mostrarles o mencionarles es que no es solo lo académico lo que importa cuando uno va a conseguir un trabajo, ¿sí? Porque a veces lo académico se puede adquirir con posterioridad, ¿sí?
Una persona que es un todo tiene un montón de aspectos, ¿sí? Que son importantes cuando se va a convocar un empleado, ¿sí? Y a veces las personas más exitosas o los mejores empleados tal vez no tienen académicamente las mejores formaciones, ¿sí? Y viceversa, pero son brillantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen otros talentos, ¿sí? Por eso acá, por ejemplo, también es importante otro aspecto, que es el hecho de las cualidades en cuanto a la personalidad, pero no ya, a ver, para hacer una diferencia. Cuando comencé la clase yo les mencioné características que hacen a la persona, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, el temperamento, observan, ¿sí? Si tiene carácter o no tiene carácter, si tiene don de mando o no tiene don de mando. ¿Perfecto? Bueno, acá, por ahí donde mando cabe más en este ítem. En cuanto a la personalidad, va mucho más a lo que les dije, por ejemplo, temperamento, eh, cómo es, si es una persona que sabe escuchar, si es una persona que es respetuosa, si es una persona que es cordial, que es armónica, eh, o si es todo lo contrario, ¿se entiende? Eso es muy importante a la hora de incorporar a alguien a la empresa. Y en este caso, lo que se va a analizar, lo que uno también va a ponderar, son las habilidades en cuanto al aspecto de cualidades de la persona, habilidades de la persona. Acá cabe más lo que mencioné recién. Si tiene don de mando, si sabe expresarse correctamente, si tiene buena capacidad de oratoria, si transmite correctamente, ¿no? Si es elocuente, que sepa hablar, ¿sí? Eh, Parecen cosas obvias, pero hoy en día, ¿sí? Eh, Muchas veces hay cuestiones que en los jóvenes, ¿sí? Y no es por ¿cómo decir? No quiero meterme en un campo que no es el de esta clase, pero hay un cambio de paradigma en la sociedad actualmente y en los jóvenes, ¿sí? Hay una especie de desatención a estas cuestiones, ¿sí? Y Y estas cosas también son ponderadas a la hora de conseguir un empleo, ¿sí? Por ejemplo, y esto porque me ha tocado de cerca. Ojo, también en personas adultas, pero lo recalco en los jóvenes porque es por ahí en lo que más pude palpar. No saben expresarse muchas veces, no saben escuchar y son dos problemas grandes, ¿sí? Por más que tengan una formación académica fabulosa, si las bases estas tampoco están o no están, tenemos problemas. Eh, o si en la entrevista ya están preguntando por las vacaciones, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el compromiso con el trabajo, la famosa frase trillada, sí, coloquial, reitero, de ponerse la camiseta de la empresa, también es algo que se pondera. ¿Sí? Si yo ya estoy haciendo una pregunta de ese tipo, la realidad es que no tengo mucho hambre de compromiso. ¿Se entiende? Entonces, además de lo académico, hay que ponderar todos estos aspectos que estoy mencionando, ¿sí? No crean que quien va a tomar un candidato no lo evalúa, ¿sí? Ustedes tienen acá todo en el PowerPoint mucho mejor detallado, pero sépanlo, ¿sí? Porque a la hora de evaluar, ¿sí? Si una persona es apta o no para ser tomada como empleado, estas cosas se tienen en cuenta, la puntualidad, ¿sí? Eh, Son todos aspectos, reitero, que no caen en desuso, son atemporales, la realidad es esa, ¿sí? Nadie va a querer tener, cualquiera sea la época y cualquiera sea el cambio de paradigma que se provoque en el ámbito laboral y demás, empleados que lleguen tarde, empleados que falten, empleados que abusen de sus licencias, empleados, como les dije, que no sepan expresarse, que no sepan hablar, que no sean solidarios, que no sepan trabajar en equipo. Miren cuántos factores se analizan a la hora de tomar un empleado,
¿sí? Eh, Puede ser, les digo, un profesional excepcional, pero si no tiene estas capacitaciones, estas cualidades o estas capacidades, y bueno, capaz que puede ir para otro puesto, pero no para el que se está presentando, ¿se entiende? Ni hablar de valores tales como honestidad, este, sinceridad, son un poco sinónimos, pero bueno, eh, a ver, tener un empleado que no es fiable y es un problema, ¿sí? Bien, eh, y aquí continúa un poco con esto que les digo, ¿no? El tema de la responsabilidad, la integridad, ¿sí? Y en cuanto a lo gerencial, que yo la verdad es una diferenciación que se puso en el PowerPoint, pero la realidad es cuanto a empleados, creo que las menciones que hice recién le caben a cualquier empleado, al de más jerarquía como al de menor jerarquía, ¿sí? Obviamente que para puestos de mando, ¿sí? Como director, gerente y demás, hay un plus que hay que tener, ¿sí? Ser una persona que emane autoridad, ser una persona con un marcado don de mando, un marcado don de dirigencia, un este una tonalidad o un rasgo de líder, ¿sí? Si no, ser cabeza de compañía no teniendo carácter se complica un poco, ¿sí? Bien, y con esto terminamos esta clase. Espero que les haya servido, ¿sí? Básicamente apuntado al perfil de lo que busca una empresa hoy, y creo que esto también es un poco atemporal, ¿sí? Lo que pasa es que hoy se presta atención a un montón de cosas que antes estaban como dadas por sentadas, ¿sí? Y hoy están más carentes en la sociedad, en algunos aspectos, entonces las recalco como ítem, pero reitero, eh, se exigen siempre de un empleado, ¿sí? Estas cualidades. Bien, con esto terminamos entonces, como dije, la clase. Muchas gracias.